Overlord Volumen 11. El artesano enano. Capítulo 4. Hagámoslo. Un artesano y negociador. Parte 1. Los dos caballeros de la muerte convocados desaparecieron del otro lado de las puertas. Rugieron en anticipación de la alegre matanza, mientras resonaban los gritos de los moribundos. Una vez que las puertas se cerraron lentamente, el grosor de las puertas dobles significó que los sonidos de la carnicería del otro lado hicieron poco más que cosquillas en los tímpanos. Las cosas deberían estar bien por ahora. Había un límite de tiempo para los caballeros de la muerte que no estaban hechos con cadáveres. Aún así, si las estimaciones del poder de combate Wagoa de sus cautivos eran precisas, deberían poder derrotar a una parte considerable de los atacantes incluso sin conocer el número de sus oponentes. Si el enemigo no era incompetente, seguramente retrocederían para reagruparse después de sufrir suficientes pérdidas. Espero que no se retiren todavía. Si construyen un campamento, significará que el peligro sigue siendo claro y presente. De esa forma, la nación enana tendrá que trabajar con nosotros. Debería ordenar a los caballeros de la muerte que se contengan por ahora, es bastante problemático cuando no puedes ganar por un margen demasiado grande. Mientras Ainz contemplaba estos detalles en silencio, miró al comandante en jefe, quien lo estaba mirando con una sonrisa temblorosa en su rostro. Ainz no tenía idea de por qué tenía esa sonrisa nacida del terror en su rostro, y en ese momento una bombilla imaginaria brilló sobre la cabeza de Ainz. Ya debería haberse acostumbrado a mi apariencia, así que probablemente sea por los gritos de los guaguas afuera. Bueno, es cierto que los lamentos de los moribundos pueden resultar algo inquietantes. Dicho eso, Ainz sintió que no debería importarle tanto los gritos del enemigo. Aún así, no sería humano, o más bien enano, si no pensara de esa manera. Pero, ¿cómo puede alguien así ser un comandante de guerreros? Esto es algo preocupante. Sabía que estaba pensando demasiado en esto, pero Ainz continuó mirando al comandante en jefe. En ese momento, Gondo se le acercó. Entonces, Su Majestad. Regresaré a casa por un tiempo. Ah. Entonces, ¿me ayudarás a arreglar las cosas por tu parte? Por supuesto. Lo arreglaré y lo enviaré. Está bien si la hora o lo que sea no se ajusta, ¿verdad? Puedo contar con tus hechizos si pasa algo, ¿verdad? Ainz extendió un puño y lo golpeó contra el de Gondo. Habían hablado de muchas cosas antes de venir aquí, y parecía que había sido eficaz. Gondo realmente habla mucho. Él tendía a monopolizar la conversación y hablaba con tal extensión que parecía no tener fin. Esto debe haber sido el resultado de estar obsesionado con el arte casi perdido de la herrería rúnica y luego ser condenado al ostracismo. Por eso seguía balbuceando sobre el tema con Ainz, quien tenía interés en el tema, como una presa reventada. Ainz podía entender cómo se sentía, porque había momentos en que Ainz también había querido hablar con personas que compartían sus intereses. Sin embargo, Ainz no estaba de acuerdo con este largo monólogo por la bondad de su corazón. Gondo golpeó ligeramente su mochila mágica y comenzó a alejarse. El comandante en jefe parecía tener algo que decirle al Gondo que se retiraba, pero no lo llamó. Entonces, ¿qué debemos hacer ahora? ¿Deberíamos esperar un poco antes de abrir la puerta e inspeccionar los resultados de la batalla? El comandante en jefe debe haber anticipado la pregunta de Ainz. Él respondió instantáneamente, como si ya hubiera preparado la respuesta de antemano. Es profundamente irrespetuoso tener al soberano de una nación esperando aquí. Creo que deberíamos ir al salón del consejo y presentar su sugerencia a todos. ¿Por qué no echar un vistazo a las secuelas? Creo que la presentación de Su Majestad es más importante. Envié un mensaje al consejo mientras los guaguas atacaban. Probablemente todavía estén buscando a tientas alguna forma de lidiar con la situación ahora. Siento que deberíamos presentarles nueva información antes de que entren en pánico y den órdenes incorrectas. Ya veo. En ese caso, no tengo objeciones. Por favor, adelante. Entendido. Sin embargo, las bestias mágicas de Su Majestad seguramente aterrorizarán a la gente común. Me avergüenza preguntar, pero ¿podría hacer que se queden aquí? Nos ocuparemos de ellas lo mejor que podamos si nos informa de los puntos clave. Ainz miró hacia Aura, quien asintió.
Ya veo. Entonces esperarán aquí. Ainz señaló una esquina de la guarnición con un dedo huesudo, y el comandante asintió con la cabeza. Además, no hay necesidad de cuidarlos. Nosotros nos encargaremos de eso. Haré que me acompañen 3 de mis seguidores. Ainz seleccionó a Schaltear, Aura y Semberu. Ordenó a los demás que esperaran aquí. El comandante en jefe pareció algo aliviado. Parecería que no quería que los no muertos se pavonearan por las calles. Entonces, ¿nos vamos? Ah, por favor. Ainz y compañía caminaron orgullosos por la ciudad enana, liderados por el comandante en jefe. Una cantidad casi dolorosa de miradas curiosas se centró en él, mientras las madres enanas que veían a Ainz escondían a sus hijos en el interior. Eso lo decepcionó un poco. Por supuesto, podría haber sido menos obvio si lo hubiera querido. Si se hubiera puesto una máscara, mucha menos gente lo habría mirado. Dicho esto, había una razón por la que no decidió cubrirse la cara. Fue porque quería anunciar su llegada a la ciudad de los enanos. No era muy probable que hubiera un jugador en las naciones enanas si tuvieran que buscar ayuda externa contra una invasión como esta. Sin embargo, podría haber jugadores de bajo nivel aquí, o elementos que habían dejado atrás. Como ese cristal sellador de hechizos. Para evitar ser atacado por tales ítems, tendría que fabricar pruebas de su visita de manera franca. De esta forma, no podrían arreglar las cosas de forma clandestina. Además, si bien aún no había decidido qué tipo de grupo de embajadores enviaría, era muy probable que pudiera terminar usando seres no muertos para ese propósito. Por lo tanto, quería que se acostumbraran. Aún así, nadie parece preocupado, a pesar de la extensión de la invasión de Wagoa. Ainz le hizo esa pregunta al comandante en jefe después de ver a 2 enanos con la cara roja salir tambaleándose de una taberna, abrazados unos a otros por los hombros. El inconfundible olor a alcohol los envolvió. Eso es porque la gente no sabe que los Wagoas han atacado. ¿Y por qué es eso? Su sentido de autoconservación parecía ser terminalmente defectuoso. El comandante en jefe parecía haber leído la mente de Ainz, y respondió. Los Wagoas avanzaron demasiado rápido, por lo que la información no se difundió. Dependiendo de la decisión del Consejo, debería comenzar a difundirse en una hora. Bueno, ordené a mis subordinados que volvieran a tomar el puente, así que una vez que lo hagan, la ciudad estará segura por el momento, ¿no? Este es un factor bastante importante para cuando comencemos a comerciar con este país. Esto es difícil de decir. Dado el tamaño de la fuerza enemiga, no sabemos cuándo la oposición comenzará su avance en serio. Una vez que recuperemos el puente, tendremos que solidificar nuestras defensas, investigar su ruta de flanqueo y planificar una estrategia contra ellos. Ainz sonrió con maldad dentro de su corazón. Parecía que habría muchas posibilidades de vender favores a este país en el futuro. Siendo ese el caso, sería mejor no cambiar las órdenes de sus caballeros de la muerte de retomar el puente. ¿Qué? La voz de Ainz hizo temblar los hombros del comandante en jefe. ¡Ay! ¿Qué es, Su Majestad? No, no es nada. Algo de mi parte. No hay necesidad de preocuparse. No hay necesidad de preguntar más. Ainz enfatizó esas palabras en tono de hierro para cerrar las preguntas del otro hombre. Esta reacción, que era bastante diferente a Ainz, se debió a que había perdido la compostura. No hubo respuesta de los 2 caballeros de la muerte que había hecho, que deberían haber estado en las cercanías de Feoger. Solo había una conclusión que podía sacar de esta impactante conclusión. Los caballeros de la muerte habían sido derrotados. Oh. Los caballeros de la muerte eran bastante débiles para Ainz. Sin embargo, según los estándares de este mundo, eran oponentes formidables incluso para los miembros más poderosos de una nación. Cualquiera que pudiera derrotar a 2 temibles caballeros como ese debe ser muy poderoso. Además, sus respuestas se habían desvanecido casi al mismo tiempo. ¿Habían sido destruidos simultáneamente como parte de un plan cuidadosamente diseñado? ¿Alguien los había acabado con un hechizo de efecto de área? ¿Un individuo poderoso simplemente los había borrado de un solo golpe?
Cualquiera que fuera la respuesta, ciertamente había otro poderoso ser presente, además del extraño lanzador de magia enmascarado que había encontrado en la capital real. Alguien que pudiera derrotar a los caballeros de la muerte orientados a la defensa por sí mismos probablemente estaría por encima del nivel 45. ¿Significa eso que me han descubierto? El comandante en jefe miró a Ainz en respuesta a sus murmullos, pero Ainz no tuvo tiempo de preocuparse por él. Lo más probable es que un ser desconocido y poderoso fuera un jugador. Si un enemigo del nivel de Ainz hubiera venido a este mundo, tratar con dos miserables caballeros de la muerte sería un juego de niños. Si hay una entidad relacionada con un jugador aquí que no está conectada con los enanos, ¿eso significa que están del lado de los Wagoas? Entonces, ¿están relacionados con las personas que le lavaron el cerebro a Chaltear? Un fuego abrasador ardió en su pecho. Hasta ese momento, las brasas ardientes se convirtieron en un infierno furioso, como si alguien les hubiera echado gasolina. Sin embargo, fueron rápidamente suprimidos. No, no es posible. Si estuvieran emparentados, la ciudad enana habría caído hace mucho tiempo. Es más probable que sea un individuo poderoso de este mundo. Sin embargo, no puedo concluir que no haya conexión. Siendo ese el caso, tendré que modificar mis planes. Ainz originalmente había esperado que la guerra entre los Wagoas y los enanos continuara. Con el enemigo obvio de los Wagoas ante ellos, los enanos bien podrían optar por acudir en masa al estandarte de Ainz. Sin embargo, dejar a los Wagoas solos, dándoles demasiado tiempo, sería muy peligroso. Si fueran una raza que habitualmente engendrara individuos poderosos, entonces, si bien ahora solo podrían haber matado a los caballeros de la muerte, quién sabía qué más destruirían en el futuro. En este momento, mientras aún podía lidiar con ellos, lo mejor sería esclavizarlos o aniquilarlos por completo. Este último bien podría ser el mejor curso de acción. Idealmente, podría subyugar a los Wagoas y hacer que amenazaran a los enanos desde las sombras, pero un solo paso en falso podría conducir a un error fatal. Sería más seguro no hacerlo. Su Majestad, la Cámara del Consejo está a la vista. Cuando se giró para mirar en la dirección hacia donde apuntaba el comandante en jefe, un gran edificio, ciertamente grande para un enano, pero considerable incluso para los estándares de Ainz, apareció a la vista. El comandante habló brevemente con los guardias en la puerta, y dejaron pasar a Ainz y los demás sin inspección. La razón por la que renunciaron a la inspección de Ainz y compañía, mientras seguían mirando descaradamente al no muerto, Ainz, fue seguramente porque el comandante había ejercido su autoridad. Entonces, Su Majestad, presentaré un informe completo al Consejo. ¿Puedo molestarle para que espere aquí un rato? No había ninguna razón para oponerse. Más concretamente, podría ser problemático si no explicaba la contribución de Ainz a esta nación. ¿Dónde esperaremos, entonces? El comandante en jefe miró a uno de los guardias enanos y el hombre dio un paso adelante. La sala de espera es por ahí. Permítame acompañarlo hasta allí. En serio. Entonces te lo dejo a ti. El enano, que temblaba tanto en cuerpo como en voz, los llevó a una habitación algo pequeña. Por otra parte, probablemente no habría sido estrecho para un enano. Era del tamaño adecuado para Aura Ischaltear. Sin embargo, tenían a Semberu allí, que era de gran estatura. Solo esperar en la habitación le resultó muy claustrofóbico. Dado que el soldado había echado un vistazo a Semberu antes de traerlo aquí, esta debe haber sido la sala VIP más grande y lujosa de este edificio. Efectivamente, los adornos que los rodeaban estaban exquisitamente elaborados y parecían realmente moverse. Ainz una vez había hecho avatares de sus compañeros pasados, y apreciaba profundamente la dificultad de hacer estatuas tan intrincadas. Era posible que algo se viera hermoso de perfil pero feo cuando se veía de frente. Ainz tomó una estatuilla, un enano montado en la espalda de un lagarto. Es obvio que los enanos tienen una destreza excepcional. Me gustaría tener esas habilidades. Me pregunto si podría rehacer los avatares. Si pudiera, ¿podría hacer algo mejor después de practicar? Muy bien. Ainz decidió dirigirse a Semberu, quien parecía claramente fuera de lugar aquí. Semberu, continúa con nosotros un poco más.
Su Majestad, me gustaría quedarme aquí, si le place. Hablando francamente, me duele la cabeza hablar con esas grandes personas. Un extraño giro de frase. Era diferente de cómo había estado durante el viaje hasta aquí. Quizás había cambiado su forma de hablar porque había venido al reino de los enanos. Eres el supervisor de una tribu, ¿verdad? Szaltearsama, uno puede ser bueno o malo en varias cosas. Además, me sentiría mal si incomodara a su majestad. Ainz entendió el significado de Semberu, pero no obstante negó con la cabeza. No, te llevaré conmigo. Si pasa algo, no podré protegerte si estás demasiado lejos. No creo que haya ningún peligro, pero el descuido es para los tontos. Por lo que sabemos, podríamos estar en la palma de la mano del enemigo. Recuerda eso en todo momento. Sí. Lo he grabado a fuego en mi corazón. A pesar de que Ainz no sintió que los enanos dañarían a alguien que había salvado a su país, repitió por seguridad. ¿Qué es esto? Szaltear está respondiendo bastante bien hoy. ¿Pasó algo? Entonces, Su Majestad, ¿qué debo hacer? Hablando francamente, escúchanos, Semberu. Pase lo que pase, no participes en ninguna pelea. Ainz asintió mientras Semberu indicaba su comprensión. Muy bien. Ahora bien, Aura, Szaltear, ¿pueden inspeccionar mi ropa y ver si está desordenada? El soldado enano enviado para mostrarles el camino llegó justo después de que las dos terminaran de inspeccionar su atuendo. Ainz fue llevado a una habitación donde esperaban los enanos. Resplandeciente con toda su panoplia, Ainz avanzó con el pecho hacia arriba. Tenía la espalda recta como una baqueta, la cabeza erguida y su porte era el de un rey. El resplandor de obsidiana del aura detrás de él brillaba suavemente, como sustituto de la colonia. Seguramente nadie lo despreciaría después de todos estos preparativos. Mantuvo la varita, que sustituyó a un cetro real, en su cintura. Estaba infundido con un hechizo de primer nivel, pero como no tenía intención de activarlo, no debería plantear ningún problema. Después de mirarse a sí mismo de arriba abajo, sintió que este atuendo estaba algo en desacuerdo con el objetivo de buscar relaciones amistosas, pero Aura y Szaltear lo aprobaron fuertemente. El problema era que ambas pensaban demasiado en Ainz, por lo que se sentía incómodo por confiar en su opinión. Por lo tanto, le preguntó a Semberu su opinión sobre el asunto. Después de un poco de inquietud, después de que le preguntaran sobre algo que estaba fuera de su campo de especialización, Semberu finalmente dijo algo como, su atuendo seguramente inspirará asombro en cualquiera que lo vea. Ainz tomó su palabra y vino aquí. Sin embargo, los enanos que encontró se pusieron pálidos, sus posturas se llenaron de nerviosismo. Por supuesto, esa también fue una reacción apropiada para un rey. Anunciando la llegada de su majestad, el rey hechicero. Podía oír al locutor enano desde el otro lado de la puerta. Cuando se abrió la puerta, Ainz entró en la cámara. Parecía una sala de reuniones y había 8 enanos allí. Por cierto, había aprendido sus nombres, sus puestos, su apariencia y características del comandante en jefe. Estaba el sumo sacerdote de la tierra, que gobernaba todo lo relacionado con la magia. Él dominaba a los lanzadores de magia divina e incluso a los lanzadores de magia arcana. Estaba el maestro de las forjas, que controlaba toda la producción que derivaba de las forjas. Estaba el comandante en jefe que los había traído aquí. Era responsable de todos los asuntos militares y de seguridad. Una vez, había comandado a muchos soldados enanos, pero el hecho de que solo tenía menos de 100 hombres ahora convertía el título en una broma. Estaba el director de producción alimentaria, que gestionaba la producción de alimentos y otras industrias que no se referían a las forjas. Estaba el secretario del gabinete, que estaba a cargo de todo lo que quedaba fuera de la jurisdicción de los otros líderes aquí. Estaba el maestro cervecero, que estaba en este consejo porque tenía que haber una posición de liderazgo para el pasatiempo favorito del pueblo enano, el alcohol. Estaba el maestro de cuevas y minas, quien tenía mucho poder en esta ciudad debido a su influencia en el ámbito de la minería y la extracción de recursos. Una vez, hubo una organización llamada Gremio de Comerciantes, pero debido a la falta de comerciantes y comercio en general, el título de líder del Gremio de Comerciantes
era ahora un puesto vacío a cargo de los asuntos exteriores. Esos eran los 8. Ainz pasó lentamente su mirada por todos. 7 de ellos lo miraron. El último, el comandante en jefe, tenía una expresión de fatiga en su rostro, y sus ojos se encontraron con los de Ainz. Ainz estaba fingiendo ser la imagen de la calma, pero su corazón estaba en un caos. Oye. Ni siquiera puedo distinguirlos. Tal vez algunos de ellos tengan barbas más cortas que los demás, pero ¿no son todos del mismo largo? ¿Me estaba mintiendo? No, debe haber sido así como lo vio. ¿Qué tengo que hacer? Los recuerdos de Semberu los habían representado a todos con caras idénticas, y al principio Ainz pensó que era simplemente porque el hombre lagarto veía a todos los enanos como iguales. Incluso había sentido que la capacidad de Semberu para reconocer rostros necesitaba mejorar. Sin embargo, ese no fue el caso. Siento haber dudado de ti, Semberu. Me estabas diciendo la verdad todo el tiempo. En este mundo, no existía la práctica de intercambiar tarjetas de visita en una reunión, un hecho que había lamentado durante mucho tiempo. Ainz sintió lo mismo hoy, y luego reunió su fuerza en su vientre. Luego vendría una presentación que ya había hecho varias veces. Es de destacar el hecho de que tenía 2 guardianes detrás de él y un subordinado de su subordinado. No podía permitir que lo vieran hacer el ridículo. Si tan solo no hubiera traído a los 3. Sin embargo, sus lamentos eran irrelevantes. Después de todo, los dados ya habían sido lanzados. Aún así, aunque se había mentalizado para ello, no había ni un solo rastro del comienzo del diálogo. El silencio permaneció ininterrumpido durante 1 minuto completo después de su llegada. ¿Qué está pasando? La práctica estándar para una empresa sería comenzar por el anfitrión presentando a su personal, ¿verdad? ¿No debería presentarnos el comandante en jefe, o debería dar el primer paso? No soy muy versado en la etiqueta cortesana y no quiero parecer grosero. Según la etiqueta cortesana, los inferiores no podían dirigirse directamente al rey. La interacción directa requería un permiso de algún tipo. En otras palabras, el rey era un ser intocable. Por lo tanto, si Ainz iniciaba el diálogo, los enanos lo mirarían con desprecio. Después de mirar a los enanos, la respuesta fue sí o no. Dicho esto, dudo que alguien me menosprecie, dada la situación del país y las acciones que tomé. Si eso sucede realmente, entonces también podría decir que no negociaré con una manada de bufones como ellos. Habiendo tomado una decisión, Ainz decidió hacer su propuesta. Soy el gobernante del reino hechicero, el rey hechicero Ainz Oalgaun. Los enanos se pusieron en movimiento, como si se hubieran vuelto a conectar a una fuente de alimentación. Nosotros, le damos la bienvenida, soberano del reino hechicero, su majestad Ainz Oalgaun. ¿Podemos ofrecerle un asiento? Allí hay asientos para sus estimados seguidores. Ainz asintió, y luego fue conducido a lo que él llamó el lugar del cumpleañero. Se sentó como lo haría la realeza, con confianza, usando movimientos que había practicado una y otra vez. Schaltear, Aura y Semberu se sentaron detrás de Ainz. Entonces, nos presentaremos. En primer lugar, soy para este país. Y así, los enanos dieron sus nombres. La apertura parecía haber transcurrido sin problemas, pero Ainz no pudo contener sus preocupaciones. Solo tener en cuenta sus 8 nombres ya era difícil. Tener que asociar cada uno de esos nombres y títulos con un rostro resultó ser todo un desafío. Los nombres eran bastante fáciles de recordar, pero agregarle un título lo inquietaba. Cosas como si era maestro de cuevas y minas o maestro de minas y cuevas solo empeoraron las cosas. Dicho eso, Ainz logró recordarlos. No habría podido hacerlo si no hubiera preguntado antes por ellos con el comandante en jefe. Por favor, permítanos darle las gracias en nombre de este país. Sin su majestad, este país habría sido destruido. Esas palabras fueron pronunciadas por el maestro de cuevas y minas. Todos los enanos presentes asintieron en respuesta. Los miembros del consejo aparentemente se turnaron para liderarlo, por lo que el líder esta vez fue el maestro de cuevas y minas. No le hagas caso. Salvar a alguien en problemas es de sentido común. Su majestad es una persona verdaderamente magnánima.
Seguramente le ayudaremos lo mejor que podamos si se encuentra con algún problema. Dicho esto, me temo que no podemos hacer mucho para ayudar a su augusta persona, que dirige las tropas que salvaron a nuestra nación de la extinción con solo 2 de ellos. No es nada de eso. De hecho, mi país es poderoso en un sentido militar. Sin embargo, existen algunas deficiencias cuando se trata de otros campos. Le agradecería mucho que me ayudara en esos aspectos. Ya veo. Estaremos encantados de estar al servicio de Su Majestad, del Reino Hechicero. Sin embargo, antes de eso, rogamos que Su Majestad nos diga el motivo de su visita a nuestro país, si es conveniente. El comandante en jefe ya nos lo ha dicho, pero nos gustaría escucharlo directamente de usted. El maestro de cuevas y minas entrecerró los ojos ligeramente. Veremos a través de cualquier mentira. Su inquebrantable determinación era palpable. No puedo esperar que todos sientan buena voluntad conmigo. Bueno, dada la diferencia de poder entre nuestras naciones, cualquiera sería cauteloso. Lo mismo se aplica a Ainz. Si el gremio mejor clasificado en Yggdrasil, Serafines, ofreciera un ítem de clase mundial y pidiera negociar, Ainz también sospecharía algún tipo de trampa. Por lo tanto, no estaba disgustado con la reacción de los enanos. En primer lugar, me gustaría iniciar relaciones amistosas entre nuestras naciones. Entonces, me gustaría dedicarme al comercio. ¿Es eso así? He oído a uno de tus compatriotas que tus alimentos básicos son las setas y la carne, ¿me equivoco? Recuerdo algo de las granjas al pie de la montaña que cultivan hortalizas frescas, pero aparentemente son pocas y su variedad es bastante pobre. Mi nación puede suministrar verduras frescas y, los espíritus alcohólicos de los reinos humanos y del reino hechicero tienen algún interés para ti. El tema del alcohol hizo que los ojos de los enanos se iluminaran. Esa fue una reacción muy franca. También escuché que este país comercia con la nación humana del Este, pero no en gran medida. Por supuesto. Nuestro tráfico es de mercancías por valor de 20 enanos. Actualmente, estamos desarrollando ítems mágicos que pueden contener un suministro ilimitado de productos. El maestro del gremio de comerciantes dio esa respuesta. Ya veo. ¿Es cierto que hay pocas caravanas comerciales enanas debido a las peligrosas carreteras de montaña? Ese es de hecho el caso. Otro enano proporcionó esa respuesta. No podemos transportar demasiadas mercancías debido a la pendiente y peligrosidad de los senderos de montaña. Además, moverse en grupos llama la atención de los monstruos. Hay muchos monstruos que atacarán independientemente del número de sus presas. En particular, las emboscadas aéreas son difíciles de afrontar. Es cierto que los métodos comerciales convencionales requerirán un gran esfuerzo. El imperio solo realizó un comercio limitado con los enanos debido a la falta de ganancias al hacerlo. Sin embargo, fue precisamente esa razón la que los convirtió en un socio comercial muy lucrativo para el reino hechicero. Desafortunadamente, la única exportación notable de la que podía presumir el reino hechicero eran sus no muertos. Sin embargo, para la nación enana, incluso la comida normal se vendería bien. ¡Qué maravilloso socio comercial! Ain sonrió con maldad en su corazón mientras hacía su pregunta. Si ese es el caso, entonces debo recomendar más relaciones nacionales conmigo, con el reino hechicero, para que podamos exportar productos alimenticios. Aún no hemos preguntado sobre la ubicación precisa del reino hechicero. ¿Podemos transportar nuestros productos comerciales allí por nosotros mismos? Hacer que la gente de su país mueva la carga por sí misma todavía sería bastante peligroso. Siento que mi nación debería tomar la iniciativa en el establecimiento de una ruta comercial adecuada para que la gente de su nación pueda transportar sus mercancías de manera segura. Cuando eso suceda, los vagones y carruajes podrán moverse sin problemas. Por supuesto, no serán arrastrados por nada tan frágil como los caballos, sino por otras bestias de carga. ¿Podrían ser esos, no muertos? Uno de los enanos, con el rostro lleno de disgusto, hizo esa pregunta. Ainz recordó que aparentemente era el maestro de las forjas. Precisamente. Propongo el uso de vagones de carga tirados por no muertos, que poseen el poder de defenderse y nunca se cansarán. Seguramente serán excelentes herramientas de transporte. En verdad,
nuestra nación ya los ha utilizado y la respuesta de la ciudadanía es muy buena. Además, existen otras ventajas de utilizar a los no muertos. Justo cuando Ainz estaba a punto de lanzarse a una presentación entusiasta, el maestro de las forjas lo interrumpió. ¿No es cierto que los no muertos atacarán a los vivos? Ainz hizo un puchero internamente, pero respondió con suprema confianza. Es cierto que mucha gente pensaría así acerca de un no muerto promedio. Y para ser justos, es cierto. Los no muertos son seres que odian y atacan a los vivos. Sin embargo, Ainz puso especial énfasis en esa palabra. Bajo mi autoridad absoluta, los no muertos del reino hechicero no te plantearán ningún problema. Puede estar tranquilo sabiendo eso. La boca del maestro de las forjas se frunció en forma de una V invertida. No parecía creerle a Ainz en absoluto. Debió haber tenido una mala experiencia en la que un no muerto mató a su familia, o algo así. Mientras Ainz contemplaba esa posibilidad, jugó una de sus cartas de triunfo. Además, mi nación puede suministrar mano de obra. ¿Mano de obra? Durante mi viaje, hablé con uno de tus compatriotas a quien salvé de los Wagoas. Ainz no lo había hecho a propósito, pero no fue un completo accidente, así que decidió expresarlo como si les estuviera haciendo un favor. Y me enteré del trabajo que se hace en las minas de su país. Si bien es un trabajo para los mineros enanos, los no muertos pueden manejarlo por ustedes. ¿Qué? ¿Realmente pueden hacer eso? Los ojos del maestro de cuevas y minas se abrieron de par en par, habiendo mordido el anzuelo. Por supuesto. He realizado este experimento en naciones humanas y fue un éxito. De hecho, el propietario de las minas que las alquiló incluso solicitó mineros no muertos adicionales. Había escuchado sobre esto de Albedo cuando le había enviado un mensaje, preocupado, así que no era una mentira. Así que has hecho ese tipo de cosas en naciones humanas. El maestro de minas y cuevas murmuró como asombrado. Parece que su país está familiarizado con las características especiales de los no muertos. Bueno, conocemos sus rasgos más comunes. Ainz levantó la voz para dirigirse al sumo sacerdote de la tierra. Entonces, confío en que no necesito dar más detalles sobre cómo los no muertos son excelentes trabajadores. Los enanos intercambiaron miradas y luego empezaron a hablar uno tras otro. Las palabras de su majestad son comprensibles. Si pudiéramos controlar con seguridad a los no muertos. Ser capaz de reasignar la mano de obra asignada a la minería es una propuesta muy atractiva. Sin embargo, probablemente sería seguido por dudas sobre si realmente podían confiar en los no muertos. Era natural que se sintieran en conflicto por un método que era diferente de cómo habían hecho las cosas hasta ahora. En última instancia, se trataba simplemente de publicidad de los productos de su empresa y no de un intento serio de cerrar una venta. Por supuesto, si pudieran aceptar el trabajo de los no muertos, sin duda le encantaría. Bueno, solo quise decir que podría proporcionar esos trabajadores. Entiendo su malestar hacia los no muertos. Su Majestad, me gustaría hacer una pregunta sobre los no muertos antes de eso. ¿Podríamos comprarlos como fuerza defensiva? La pregunta del comandante en jefe envió alboroto a los enanos. Comandante en jefe, es demasiado arriesgado depender del poder militar de otras naciones para mantener la paz. Yo sé eso. Sin embargo, los no muertos del reino hechicero son extremadamente poderosos. Con ellos alrededor, no tenemos por qué temer ningún ataque Wagoa. Hay muchos beneficios al comprarlos como una línea defensiva final. Lo más importante, lo que todos debemos considerar, es la seguridad de nuestra nación. Ahora que hemos perdido nuestra fortaleza, necesitamos poder, más que cualquier otra cosa. Aún así, ¿no crees que es más peligroso tener las manos de otra nación alrededor de nuestras gargantas? Te lo dije, ahora no es el momento de hablar de ese tipo de cosas. El maestro de las forjas y el comandante en jefe se miraron el uno al otro. Lo dejaremos así. Esas palabras se guardarán para cuando solo seamos nosotros. Esto no es algo que debamos estar diciendo frente a su majestad, quien vino hasta aquí desde su reino. Perdone este error, su majestad.
Este conflicto fue provocado por el atractivo de las propuestas de Su Majestad, y le agradeceríamos mucho que dejara pasar desapercibido. Entonces, ¿puedo saber qué desea Su Majestad de este país? Siento que prácticamente no tenemos nada que ofrecer. Ciertamente no. Primero, deseo minerales. Las existencias de mi país son limitadas. Ya veo, sonrió el maestro del gremio de comerciantes. Así que por eso sugieres trabajo de no muertos. Si pudiéramos excavar minerales en grandes cantidades, habría un amplio excedente. En otras palabras, desea mantener bajo el precio de los minerales. ¿Es así? Heinz no había pensado tan lejos, pero Heinz asintió y fingió que ese era el caso. De hecho, es así. Has visto a través de mí. No es de extrañar, pensaron los enanos cuando la comprensión emergió de ellos. Además, me gustaría las armas y armaduras elaboradas por las forjas de tu nación. Escuché que el equipo de batalla de los enanos es de una calidad ejemplar. Todas las personas a las que Heinz había preguntado sobre este tema estaban de acuerdo en que se trataba de un hecho irrefutable. Sin embargo, las armas y armaduras procesadas eran más caras. Si compraban a los enanos, habría menos herreros de armas y herreros de armaduras en el reino hechicero. Si hubiera una clara diferencia tecnológica entre los dos países, sería mejor mejorar la tecnología de la propia nación, en lugar de tomar la tonta acción de comprar grandes cantidades de armas y armaduras superiores. Sin embargo, si no hubiera competencia, los herreros del reino hechicero no perfeccionarían sus habilidades. Las armas y armaduras compradas a los enanos podrían servir como un estímulo positivo para eso. Por supuesto, había muchas formas de manejar esto, como cobrando tarifas y cosas por el estilo. Había que asegurarse de poder sacar provecho de los enanos y no importarlos constantemente, entre otros dolores de cabeza. La respuesta simple sería entregarle todo esto a Albedo y Demiurge. Sin embargo, Heinz también tenía sus propias consideraciones. Su plan era limitar las ventas al gremio de aventureros recién fundado o alquilarlas a aventureros. Los precios bajos eran muy atractivos para los aventureros, y mantenerlos con vida también beneficiaría al reino hechicero. Si pudieran vender productos viejos a precios bajos, podrían aumentar las tasas de supervivencia de los aventureros al mismo tiempo. Si bien no hemos agradecido a Su Majestad por compartir todo esto con nosotros, estas son preguntas que no pueden ser respondidas de inmediato, en particular en materia de equipo de guerra. ¿Podría darnos algo de tiempo para discutir esto? Por supuesto. Discútanlo hasta llegar a una conclusión. No me enojaré incluso si no podemos comenzar a operar de inmediato. Mis propios subordinados ya están equipados con equipos de alta gama. Simplemente deseo adquirir armas y armaduras para mi pueblo. Muy bien, pensó Heinz. Este fue el momento crucial. Era el momento de completar su objetivo de venir a esta ciudad. ¿Discutiremos el asunto de los Wagoas? La tensión inmediatamente llenó el aire. La respuesta a la invasión de Wagoa fue simplemente una decisión personal. ¿Es eso correcto, comandante en jefe? Por supuesto. Sin embargo, ¿qué hubiera pasado si yo no estuviera cerca? Si Su Majestad no hubiera estado presente, habríamos tenido que depender de una única puerta para bloquear el avance enemigo. Una vez que se abriera la puerta, habríamos necesitado movilizar a los ciudadanos para que se involucraran en una batalla decisiva dentro de la ciudad a fin de ganar tiempo para que los niños huyeran. Imagino que ese hubiera sido el caso. Todos los enanos tenían expresiones amargas en sus rostros. Quizás se debió al informe anterior del comandante en jefe, pero la total ausencia de objeciones o contraargumentos hablaba de la excelencia de todos los presentes. No había nadie presente que estuviera impulsado por el idealismo, la emoción o el beneficio personal. Si hubiera alguien así aquí, particularmente si poseyera autoridad o influencia, perderían el tiempo sin sentido antes incluso de completar lo básico, charlando hasta que concluyera la reunión. El hecho de que no hubiera nadie así aquí era digno de elogio. Entonces, explícamelo con más detalle. ¿Qué implicaría esta batalla decisiva? Es difícil de responder porque no conocemos la fuerza de batalla completa del enemigo. Sin embargo, suponiendo que hubiera 1000 Wagoas, estaríamos en una situación desesperada.
Repelerlos sería muy difícil y lo único que lograríamos sería debilitar a nuestra nación debido a la pérdida de recursos y mano de obra. ¿Por qué terminó de esta manera?, murmuró el comandante en jefe. Probablemente se debió a que la fortaleza de la Gran Grieta era demasiado fuerte. Los enanos se habían vuelto arrogantes, creyendo que todo estará bien mientras la tengamos. Ainz también se sintió así. Había probado el fruto amargo del descuido en la forma de Schaltear. Si solo tenemos unas en la manga, cuando la derrotaran, estaríamos acabados. Por lo tanto, creo que necesitamos otra carta de triunfo, en la forma del poder de su majestad. Ainz levantó la mano para silenciar a los enanos, que parecían estar a punto de hablar. El comandante en jefe podría haber tomado las riendas de la conversación, pero Ainz aún no había terminado de hablar. Los Wagoas han sido rechazados por el momento, pero Feoger aún no está en paz. Esa es mi opinión. Las expresiones en los rostros de los enanos eran universalmente amargas. Después de asegurarse de que todos estuvieran plenamente conscientes de su punto anterior, Ainz decidió aprovechar el momento y hablar. Sin mí, será muy difícil rechazar la próxima invasión Wagoa. Incluso para alguien como yo, la destrucción de una nación con la que estoy a punto de comenzar a comerciar sería bastante problemática. ¿Qué piensan? ¿No aprovecharán mi fuerza? Dado el poder de mi nación, puedo garantizar que su nación no será atacada por un tiempo. Sí. Por ejemplo, podría ayudar a recuperar ese nido de Wagoa, la antigua capital de los enanos, creo. El aire pareció estremecerse. Esta fue una reacción completamente nueva. El maestro de cuevas y minas se humedeció los labios. Su Majestad, ¿quiere decir que tal cosa sería posible? Si me preparo para ello, claro. El maestro de las forjas se cruzó de brazos ante él y miró a Ainz. Eso parece demasiado idealista. ¿Por qué nos ayuda tanto? ¿Qué quiere de nosotros? Oye, has dicho demasiado. El maestro de las forjas resopló ante las palabras de su colega. Es como agitar una botella de buen vino frente a un extraño. ¿De verdad crees que no hay condiciones? Una pregunta razonable. Entonces déjame ser franco contigo. Una de las razones es porque creo que es mejor establecer relaciones diplomáticas con su país que con los Wagoas. Creo que ustedes, señores de este hermoso país, comprenden los conceptos de sentido común y endeudamiento, y que me deben una cierta gratitud. Ahora, considera un equipo que está a punto de ganar y un equipo que está a punto de perder. ¿Quién estará más agradecido si les presto mi fuerza? Ese es el caso. Además, quisiera que esta deuda no se pague con palabras, sino de manera material. Esto lleva a otra razón. Ya veo, entonces se trata de pago. Entonces, ¿quieres oro, metales raros o minerales exóticos? ¿O también quiere derechos mineros? Por supuesto. Ainz quería decir eso, pero se tragó esas palabras y resistió el impulso de pronunciarlas. No, quiero algo diferente. Quiero reclutar a los herreros rúnicos de este país para mi nación. Los enanos parpadearon como uno solo. ¿Qué? ¿Es tan difícil de entender? El maestro de las forjas frunció el ceño más profundamente que los demás. Es porque las armas y armaduras rúnicas son muy raras en las naciones que rodean el reino hechicero. Los considero objetos muy valiosos. En otras palabras, son muy valiosos. Por lo tanto, pensé en reclutar herreros rúnicos y hacer que produjeran equipo de guerra hecho con runas en mi nación. ¿Los tomarás como esclavos? Ainz suspiró con exagerada sonoridad al maestro de las forjas. No haré nada por el estilo. ¿No me escuchaste hablar? Dije que quería abrir lazos internacionales y comenzar a comerciar, ¿no es así? ¿De verdad crees que tomaría como esclavos a la gente de una nación socia? Hablando francamente, estoy un poco decepcionado. Todo lo que tenía en mente era reclutar herreros rúnicos y hacer que fabricaran equipo rúnico en mi país. En ese caso, ¿qué pasaría si le diéramos la máxima prioridad en las ventas de equipo hecho con runas? No. No valdría la pena la inversión. Si deseas usar mi fuerza, debes dejar que los herreros rúnicos trabajen en el reino hechicero y permitirnos formar un monopolio sobre la venta de sus productos.
Eso es lo que quiere mi nación y es el precio de recuperar su antigua capital. ¿Cuándo me puedes dar una respuesta? Los enanos se miraron. Ya veo. Tal vez mañana. Eso puede ser un poco problemático, intervino el comandante en jefe. No olvides que esta ciudad todavía está en peligro de ser atacada por los Wagoas. Incluso si su majestad acepta la tarea de derrotar a los Wagoas, le llevará tiempo reunir sus tropas. Con ese punto en mente, no podemos esperar hasta mañana. Deberíamos darle una respuesta de inmediato. Ainz miró a los enanos. No me corresponde hablar aquí. Sin embargo, si realmente se encuentra en una situación tan desesperada, hacer que cumpla mis promesas anteriores también será bastante problemático. Si la situación se vuelve muy mala, tendré que agregar varias condiciones más. Después de todo, uno debe esperar pagar más por un trabajo de última hora. El comandante en jefe tiene razón y las palabras de Su Majestad también son muy sensatas. Entonces, Su Majestad, mientras nos disculpamos por la imposición, ¿puede esperarnos en la habitación desde ahora? Nos gustaría llegar a una conclusión lo antes posible. No tengo objeciones a eso. Entonces esperaré allí. Con eso, Ainz se levantó y salió de la habitación en compañía de sus subordinados. La habitación todavía estaba velada en silencio incluso después de la partida del rey hechicero. Poco después, alguien exhaló y eso disipó la tensión que flotaba en el aire. ¿Qué diablos fue eso? Ese fue un monstruo increíble. Comandante en jefe, ese monstruo me puso los pelos de punta. No hay duda sobre el miedo que impone. Casi pensé que me iba a orinar. Todos los enanos comenzaron a gritar. Derramaron todas las cosas que sus tensos nervios habían estado controlando. ¿Qué debemos hacer? Es la encarnación del mal. Si una sola cosa de lo que dijo fuera verdad, me asustaría muchísimo. ¿Cómo podría ser benévolo alguien que irradia una luz tan maligna? Míralo, ¿a cuántos vivos crees que ha asesinado hasta ahora? Debe haber tomado tantas vidas que ni siquiera puede recordarlas todas. Y pensar que esa cara escalofriante en realidad podría pronunciar palabras con un sonido tan normal. Debe estar reuniendo equipo para una gran invasión. Por su ejército de tinieblas. Además, odio lo fácil que es entenderlo y estar de acuerdo con él. Se siente como esos demonios que roban almas con contratos. Fueron unánimes al rechazar la propuesta del rey hechicero. Muchos de ellos estuvieron de acuerdo en que no se podía confiar en las palabras de los no muertos. Sin embargo, la propuesta de Su Majestad es muy atractiva para nuestro país. En primer lugar, nuestro país será destruido si no hacemos algo con los Wagoas. Además, el rey hechicero es la única persona que puede salvarnos. El comandante en jefe era la única voz de la oposición. Sus palabras hicieron que los otros enanos parecieran haber masticado un gusano amargo. Déjame asegurarme de nuevo. ¿No hay forma de que podamos lidiar con los Wagoas solo con nuestras fuerzas? No hay forma. Con la ayuda del rey hechicero, podríamos recuperar la fortaleza, pero hay demasiadas cosas que debemos hacer. Ahora mismo, todo lo que podemos esperar es recuperar la fortaleza. Si Su Majestad no hubiera venido aquí, los Wagoas podrían estar inundando la ciudad ahora. Si el rey hechicero dijo la verdad, entonces también hubo avistamientos de Wagoa en Feo Raido. Los enanos se agarraron la cabeza. ¿Qué pasaría si tomáramos prestado el poder del rey hechicero y luego fingiéramos que no sabíamos nada al respecto? Eso solo agravaría a ese monstruo. Incluso yo estaría infeliz en su posición. Después de todo, seríamos las personas a las que solo les importaba tomar prestado poder militar para nuestro propio beneficio y otras cosas. Aún así, el momento para esto es demasiada coincidencia. ¿Podría el rey hechicero estar moviendo los hilos detrás de escena? Es bastante probable, pero no tenemos pruebas. Todo lo que podemos hacer es adivinar. Lo importante aquí es que el rey hechicero nos eligió a nosotros y no a los Wagoas. Si no le agradamos, nos pondremos una soga alrededor del cuello. Intentar investigarlo también sería muy peligroso. ¿Bebe el rey hechicero? ¿Crees que puede? Supongo que no puedes confiar en un tipo que no bebe, después de todo. Aún así,
Aquí habló el hasta ahora silencioso maestro del gremio de comerciantes. Creo que todos podemos aceptar lo que dice el rey hechicero. Tiene perfecto sentido. Haría lo mismo en su posición, eligiendo a los enanos sobre los wagoas. Si comandaba un ejército que pudiera aniquilar fácilmente a los wagoas, entonces ayudar a los wagoas a matar a los enanos no le ofrecería muchos beneficios. Dijo que quería prestarnos trabajadores no muertos. ¿No sería más rentable tomar las minas para sí mismo? Bueno, no tendría sentido tomarnos como esclavos. Además, conocemos la montaña, ¿no? Ya veo. Eso es muy probable. Siente que explorar las minas por sí mismo sería muy problemático, así que nos dejará excavar los minerales. ¿Entonces nos dará un bonito collar para complacernos? Aún así, después de hablar con el rey hechicero, tengo la sensación de que todo estará bien siempre que negociemos con él. En otras palabras, ¿no tiene la intención de explotarnos con acuerdos comerciales desiguales? En ese caso, puedo entender por qué ofrece términos tan generosos. Aún así, ¿no estaría bien estar de acuerdo con su propuesta? ¿Por qué dices eso? Porque podemos ayudarnos unos a otros. Mientras el rey hechicero quiera minerales, nos protegerá. Podemos pensar en el rey hechicero como un mercenario con un gran apetito por el vino, en ese sentido. La opinión general había pasado de tratar con él es peligroso a estaremos a salvo mientras tengamos valor. Sin embargo, durante el transcurso de este cambio, un enano habló con frialdad. ¿Todos pretenden ser los esbirros de esa criatura no muerta? Todos los ojos se volvieron hacia el hombre que se había opuesto firmemente a Ainz desde el principio, el maestro de las forjas. No es cuestión de bien o de mal. En este momento, nuestro país se encuentra en una crisis de supervivencia. Si no hacemos algo con los wagoas, seguro que seremos destruidos. Y nuestra fuerza por sí sola no puede derrotar a los wagoas. Entonces, ¿qué tal pedir ayuda al imperio? Hemos tenido tratos con ellos durante muchos años. ¿No sería eso más seguro? No sabemos nada sobre el reino hechicero, ¿sabes? Incluso si le pedimos ayuda al imperio, no tendrán ninguna posibilidad contra los wagoas. Son enemigos muy duros para cualquiera que use un arma. Lo más importante es que los humanos no pueden ver en la oscuridad y no son aptos para el combate subterráneo. Si bien podrían tener una oportunidad si pudiéramos atraerlos a la superficie, no tenemos forma de hacerlo. Entonces parece que lidiar con el reino hechicero es nuestra única opción. En cualquier caso, comenzaremos pidiendo ayuda y dejaremos los acuerdos comerciales para después de que hayamos visto el reino hechicero. ¿Qué piensan? Esa podría ser la forma más segura de hacerlo. Aún así, estamos haciendo negocios con ellos para derrotar a los wagoas, ¿verdad? Entonces, si no hacemos un trato con ellos, tendremos que pagar por los servicios prestados, ¿no es así? Ni siquiera quiero pensar en qué tipo de precio se puede poner por salvar un país. Los enanos estaban todos amargados. Creo que la única forma de salvar al país es aceptar su propuesta. Eso significa que tendremos que confiar en la fuerza del rey hechicero durante las próximas décadas. En medio de los murmullos de aprobación, el maestro de cuevas y minas murmuró algo como, usar mano de obra no muerta significa que pueden seguir adelante durante todas esas décadas, pero nadie le prestó demasiada atención. Eso fue porque hubo otro pronunciamiento que se apoderó de sus oídos. Parece haber olvidado algo importante. Me opongo a esto. Nunca dejaré que nuestra gente se vaya y sea su esclava. ¿Esclavos? Los herreros rúnicos. El rey hechicero ya dijo que no serían esclavos, ¿no? En realidad, ¿de verdad crees lo que dice? Así reprendido, el enano que preguntó bajó la cabeza. Oye, mira. No podemos descartar eso. Incluso si todo lo que dijo el rey hechicero fuera un hecho, cualquiera que supiera que los no muertos odiaban a los vivos no podría creerlo. ¿Rehenes, entonces? No. En ese caso, no tendría necesidad de especificar herreros rúnicos. En su lugar, podría haber expresado fácilmente demandas para los miembros de nuestra familia. Entonces, podemos rechazar el asunto de los herreros rúnicos pero preguntarnos si algo más serviría como pago.
¿Hay algún tesoro que pueda hacerle cambiar de opinión? No. Aunque, si recuperamos el capital y si la tesorería está intacta, podríamos pagarle con su contenido. No, no lo aceptará. Necesitaremos su fuerza para recuperar la capital real, ¿verdad? Si se lo damos debajo de eso, ¿qué diremos cuando nos pregunte, tomaron estos tesoros de las bóvedas de la ciudad que les devolví? ¿Crees que sería un buen negocio si estuvieras en su lugar? Hablando francamente, creo que estaría bien si simplemente aceptamos todos sus términos. El maestro de las forjas fulminó con la mirada al maestro del gremio de comerciantes. Esclavos. Esa es solo tu opinión. El rey hechicero ya ha dicho que no los tomará como esclavos. Todo lo que tenemos que hacer es enviar gente para asegurarnos de eso, ¿verdad? Y lo más importante. Si bien esto puede parecer un poco exagerado, la artesanía rúnica es una tecnología obsoleta. Teniendo en cuenta que podría desaparecer en cualquier momento, no creo que sea un problema entregarlo. Bastante barato para lo que estamos obteniendo, ¿verdad? Pero perderemos toda esa rama de nuestro oficio, ¿no crees? Aún así, ahora es el mejor momento para venderla, ¿verdad? Me opongo. Se formaron burbujas en el borde de la boca del maestro de las forjas mientras gritaba. ¿Es eso fruto de la lógica y no de las emociones? No me parece así. No tengo ni idea de por qué todos tienen tanta confianza en el rey hechicero. En este punto, el comandante en jefe habló en tonos fríos. Habiendo enfrentado a los Wagoas en batalla, conocía la situación de esta ciudad mejor que nadie. Por lo tanto, no quería desperdiciar palabras en conversaciones inútiles y se había apartado como observador, pero finalmente había llegado a su límite. Dejando la confianza, esta ciudad seguramente será destruida si no tomamos prestada la fuerza del rey hechicero. Lo que estás haciendo es dejar de lado el único salvavidas que tenemos. ¿Qué dijiste, tramposo? Estoy a cargo del ejército de esta ciudad. Y digo que la única forma en que podemos proteger la ciudad es con el poder de su majestad. ¿Quieres destruir esta ciudad? De lo contrario, dame una forma de vencer al Wagoa sin usar su fuerza. Tu vieja reliquia. Tú. Has estado llamando a ese monstruo su majestad desde que entraste en esta habitación. ¿Has traicionado a este país? El maestro de las forjas agarró al comandante en jefe por las solapas. ¿Qué mierda es esa, viejo tonto? ¿Quieres pelea? Es natural referirse a alguien con tanto poder con términos de respeto. Ustedes son en quienes no se puede confiar. Fácilmente podría aniquilar este país, ¿sabes? Si dice que traicioné a esta nación, entonces está poniendo en peligro la seguridad de la gente. El comandante en jefe también agarró al maestro de las forjas por el cuello y sus frentes chocaron. Oí. Una cosa es estar en desacuerdo, pero no peleen. Los otros enanos se apresuraron a levantarse para separar a la pareja. Sin embargo, los dos todavía se miraron el uno al otro, como si se estuvieran preparando para la segunda ronda. En cualquier caso, hagamos una votación. Si alguien no está de acuerdo, lo discutiremos más tarde. Será más constructivo que una pelea a puñetazos. ¿De qué se trata la votación? Primero, si permitiremos que los herreros rúnicos vayan al reino hechicero para hacer uso del poder del rey hechicero. Todos a favor, levanten la mano. Todos, excepto el maestro de las forjas, levantaron la mano. Luego, el siguiente elemento. ¿Queremos forjar relaciones con el reino hechicero y comenzar a comerciar? Todos a favor, levanten la mano. El resultado fue el mismo que antes. Ya veo. Luego, se decide la votación sobre el rey hechicero, su majestad. Lo siento, comandante en jefe, pero puede volver a llamar a su majestad ahora. Parte 2. Ainz y compañía fueron invitados una vez más a la Cámara del Consejo. Después de entrar, vieron a un solo enano descontento mientras los demás rebosaban positividad. El comandante en jefe también parecía bastante tranquilo. En otras palabras, todo se había desarrollado como esperaba. Ainz sonrió por dentro. Por favor, acepte nuestras más sinceras disculpas por hacerle ir y venir constantemente. Después de nuestras discusiones, hemos decidido proceder como Su Majestad desea. Para empezar,
confiaremos en la compasión de Su Majestad con respecto al tema del estacionamiento de las fuerzas. Después de eso, abriremos relaciones diplomáticas y comenzaremos a comerciar con la nación de Su Majestad. Dicho esto, la naturaleza de los bienes comerciales y los métodos de la transacción requerirán más negociaciones para resolver los detalles minuciosos. Naturalmente. En cualquier caso, te proporcionaré rápidamente la fuerza de combate necesaria para retomar la fortaleza y obstaculizar cualquier nueva invasión de los Wagoas. En unos días enviaré a un representante para que se ocupe de los aspectos más sutiles de las relaciones internacionales, después de lo cual podrá discutir el asunto detenidamente. Heinz exhaló un suspiro de alivio. Tenía que entregar tareas como esta, que requerían conocimientos relevantes, a Albedo. Afortunadamente, no habían insistido en discutir las cosas aquí. Entonces, está el asunto del precio de Su Majestad por la recuperación de la capital real, el envío de nuestros herreros rúnicos al reino hechicero. Te lo prometemos. Sin embargo, nos gustaría enviar un grupo de inspectores al reino hechicero para ver cómo se trata a nuestros hermanos y garantizar su bienestar. ¿Podemos tener su permiso para hacerlo? Por supuesto. El reino hechicero aceptará entrevistas de estos inspectores. Los enanos parecían mucho más aliviados ahora. ¿Tenían la intención de realizar una inspección en el lugar de trabajo? Más bien, parecía más probable que quisieran ver si el reino hechicero se estaba adhiriendo a su parte del acuerdo laboral entre las dos naciones. Por lo general, los contratos laborales nunca se cumplen. Sin embargo, juro que no dejaré que nadie termine como Heroero-san. Tendré que redactar un contrato con términos que los enanos respetarán, dejar que los herreros rúnicos se centren en el desarrollo y cosas por el estilo, entre otras cosas. Ainsa sintió a los enanos y su preocupación por sus colegas. No, todo esto es gracias a los Wagoas. Esta situación se produjo porque conquistaron la fortaleza. Si no hubieran elegido este momento para atacar a la nación enana, los eventos no se habrían desarrollado tan fácilmente. Organizar programas de reclutamiento para el herrero rúnico habría requerido mucho tiempo y recursos. Casi siento pena por exterminar a los Wagoas ahora. Después de todo, un buen giro merecía otro. Entonces, cuando piensa Su Majestad comenzar la reconquista del reino enano. Humo. Tan pronto como sea posible. Si bien no era probable que el Wagoa que había derrotado a los Caballeros de la Muerte fuera un jugador, no podía descartar una conexión por completo. Tenía que verificar esto lo antes posible. Entonces, nos pondremos en sus capaces manos. Para nosotros los enanos, poder recuperar Feobercanan es como un sueño hecho realidad. Estoy seguro de que la gente se regocijará con el poder incomparable de Su Majestad. Puede sonar forzado, pero vienen del corazón. En otras palabras, si no recupero la capital, las relaciones internacionales serán muy complicadas. No es como si estuvieran tratando de imponerme, pero suena muy egoísta. Ya veo. Entonces, me apresuraré a prepararme, Ainsa sintió. Entonces, pensó en algo. Oh, sí, tengo una solicitud. No sé si les importará. ¿Qué tipo de petición es esa, Su Majestad? Los enanos hicieron esa pregunta con nerviosismo. Ainsa estaba confundido por su actitud temerosa. No había dicho nada que los hubiera asustado. Todavía preocupado por si había hecho algo extraño, preguntó. Tengo la intención de presentarle un regalo a cierto hombre lagarto, y deseo aprovechar la excepcional mano de obra de los enanos para presentarle una armadura adecuada. Hubo un fuerte sonido de respiración detrás de él. Así es, Senberu. Ain se volvió para mirar detrás de él, al hombre lagarto que estaba conteniendo la respiración. Es para Sariusu. Llámalo un regalo para celebrar el nacimiento de su hijo. Ainz había hablado de esto porque tenía la intención de preservar la vida de Sariusu. Seguramente sería el padre de muchos hombres lagarto raros en el futuro. Por lo tanto, presentarle una armadura tan excelente solo tenía sentido. La atención de los enanos se volvió hacia el maestro de las forjas. Cruzó los brazos frente a él, todavía frunciendo el ceño a Ainz. No pareció aprobarlo en absoluto. ¿Y qué te parece? ¿Puedes hacerlo? Después de ser interrogado de nuevo y empujado por las personas a su lado,
El maestro de las forjas finalmente asintió con la cabeza, con la falta de voluntad escrita en todo su rostro. ¿Cuáles son las medidas? Podemos pagarlo. La armadura mágica debe cambiar de tamaño para adaptarse a su portador. ¿Puedes encantarlo aquí? No tengo confianza en asuntos mágicos. Tendrás que preguntarle al sumo sacerdote sobre eso. Si estás bien con un encantamiento de bajo nivel, no debería haber ningún problema. ¿No le importa, Su Majestad? Creo que debería tener mejores encantadores dentro de tu dominio. En verdad, había pocos encantadores habilidosos dentro del reino hechicero. Los encantadores eran esencialmente lanzadores de magia especializados, y originalmente estaban afiliados al gremio de magos. Sin embargo, el gremio de magos del reino hechicero se disolvió esencialmente. Además, Nazarick utilizó un proceso de encantamiento diferente, el de los cristales de datos. Quería preservarlos tanto como fuera posible, dado que no podía obtener cristales de datos en este mundo. Naturalmente, nadie en Nazarick podría realizar los encantamientos de este mundo. En otras palabras, el reino hechicero no tenía la capacidad de encantar ítems mágicos. Dicho esto, no había necesidad de informarles al respecto. Si surge la necesidad, lo único que tengo que hacer es reforzar el encantamiento existente. En cualquier caso, me gustaría una armadura de esta ciudad. También servirá como publicidad para la forja de armaduras enana. Los ojos del maestro de las forjas se entrecerraron. Debería estar lista en una semana. En serio. Eso sería maravilloso. Hasta entonces, me ocuparé de recuperar la capital. Bueno, si la batalla termina antes de que se complete, podría terminar esperándola en esta ciudad. Entonces trabajaré en ello más rápido. Quedó bastante claro que no quiso decir, sería una pena hacerte esperar. Era más como, lo terminaré rápido para que no estés demasiado en esta ciudad. ¿Por qué me odia tanto? Debería ser un héroe para este país, ¿verdad? O el libertador que reclamó su capital real, ¿verdad? No recuerdo haber hecho nada para merecer tal resentimiento, ¿es eso? ¿Es realmente un viejo tonto terco? En cuanto al pago. Como dije hace un momento, no hay cargo. Eso fija el precio de ese ítem en particular. Cuando hablo de pago, me refiero al hecho de que es tanto un producto terminado como una muestra. Necesito que me digas cuánto cuesta para que pueda estimar cuánto se necesita para producir este tipo de cosas. Yo no decido los precios. Hoy, maestro del gremio de comerciantes, estás a cargo de eso. Para empezar, tendríamos que considerar el material del que está hecha la armadura. Eso ciertamente afectaría el rango de precios. Ah, así que es así, respondió Ainz, tratando de no dejar que se notara en su actitud. Entonces dime, ¿cuál es el metal de mayor grado en esta ciudad? Si surgían los nombres de uno de los minerales prismáticos, Ainz bien podría abandonar sus actuales negociaciones y subyugar a los enanos por la fuerza. Sin embargo, sus preocupaciones estaban infundadas. El metal del que hablaban era adamantita. ¿Adamantita, eh? ¿No hay nada más difícil que eso aquí? No, incluso un metal ligeramente más blando serviría si fuera una rareza en esta cordillera. Tampoco pudieron responder a esa pregunta. Existía la posibilidad de que se tratara de información clasificada y no podían hablar abiertamente de ello con Ainz. Sin embargo, el interrogatorio directo no ayudaría. Usar magia de hechizo para hacerlos hablar dejaría los recuerdos de ser controlado, por lo que si no podía eliminarlos después, no era una opción. Lamentablemente, no tenía otra forma de investigar más. Como Gondo tampoco lo sabía, solo podía depositar sus esperanzas en los herreros rúnicos más antiguos. Mientras Ainz ocultaba su decepción, sacó un lingote de debajo de su túnica. Entonces, le proporcionaremos el metal. Solo dime la tarifa de procesamiento. Este era un metal de nivel 45. No era particularmente fuerte, pero era mucho más fuerte que la adamantita. Las habilidades defensivas de Sariusu se dispararían si usara una armadura hecha de este material. Sería suficiente para protegerlo de la gran mayoría de enemigos en este mundo. Y esto es.
A juzgar por la expresión del rostro del maestro de las forjas mientras examinaba el lingote, Ainz estaba seguro de que este mineral no podía excavarse cerca de aquí. Un inu. Ainz cerró la boca justo antes de que pudiera decir inútil. Después de todo, esta era la materia prima para una armadura que le estaba dando a Sariusu. No podía decir este tipo de cosas delante del herrero que se encargaría de la tarea. Es un metal útil. Tengo algunas armas hechas del mismo material. Un momento, por favor. Ainz se levantó y salió de la habitación antes de revisar su inventario. Después de buscar un poco, sacó una de las armas en Yggdrasil que había sido diseñada para la forma sobre la función, espada corta. Luego regresó a la habitación. Asustados por el hecho de que Ainz sostenía una espada corta, los enanos se movieron inquietos en sus asientos. Ainz colocó la espada corta sobre la mesa y la deslizó. Afortunadamente, se detuvo frente al maestro de las forjas. No tomó la espada corta que se deslizó ante él, sino que la estudió con una mirada aterradora en su rostro. Debe haberlo molestado de alguna manera. Esta. ¿Cómo es una espada corta? No sé si puedes usarla como referencia para una armadura, ¿qué te parece? ¿Puedes hacerlo? Por alguna razón, esas palabras hicieron que el maestro de las forjas se sonrojara. Lo haré y te lo mostraré. Sintiendo la poderosa determinación en la voz del maestro de las forjas, Ainz asintió. Humo. Entonces, por favor, ocúpate de eso. Me gustaría una armadura de cota de malla, si es posible. También te prestaré la espada corta, si necesita algo más, no dude en hacérmelo saber. Senberu, deberías estar más familiarizado con Sariusu. Contéstale sobre el tamaño, la forma de su cuerpo y todo eso. Entiendo, Su Majestad. Entonces, eso es todo por mi pedido. Si les parece bien, me disculparé. Su Majestad, ¿puedo preguntarle a dónde va? Ah, comandante en jefe. Había un enano de la ciudad del sur al que rescaté, ¿no? Me invitaron a su casa y hoy seré un invitado. Dejemos la recepción de bienvenida para más tarde. O más bien, Ainz no quería avergonzarse a sí mismo, por lo que quería evitar tal ceremonia. Por supuesto, en realidad no dijo eso. El comandante en jefe parecía un poco inquieto. Entiendo los deseos de Su Majestad. Sin embargo, sería algo angustioso si se corriera la voz de que el salvador de nuestra nación tuvo que procurar personalmente alojamiento. Ya hemos preparado una habitación de alta gama para usted, ¿considerarías descansar allí durante el día? Ainz consideró la propuesta. Las palabras del comandante en jefe eran aceptables y no había razón para negarse. Entonces hagámoslo. Iré a visitar a Gondo, el enano que me trajo aquí, y me disculparé por dejarlo plantado. Confío en que no intentarás obstaculizarme más. Parecería que el comandante en jefe y los demás tampoco tenían objeciones. Parte 3. Entró otro enano. Era un herrero rúnico. Había muy pocas personas en esta ciudad que se llamaran a sí mismos herreros rúnicos ahora, y él era uno de ellos. El rey hechicero le había dado algo a Gondo, que a su vez había pasado a todos los herreros rúnicos que conocía. Los resultados fueron excelentes. Incluso antes de la hora señalada, 9/10 partes de los herreros rúnicos a los que se había acercado ya estaban en su laboratorio de investigación y taller. No cabía duda de que el resto también llegaría temprano. Aquí. Oh. Gondo. Ya voy. La anticipación estaba escrita en todo el rostro del enano que se acercó. Muy bien, ahora dámelo según lo acordado. ¿Cuántas veces se habían repetido esas palabras hasta ahora? Si bien Gondo lo encontró irritante, lo racionalizó como una forma de trabajo, y le dio a ese enano la misma respuesta que le había dado a todos los demás. El rey hechicero tiene algo que contarles a todos. Lo obtendrás después de eso. ¿Qué? Te lo dije, ¿no? Antes de que te diera esa pequeña botella. Su Majestad tiene algo que decir, y después de escuchar el final, obtendrás la botella grande. Bueno, eso suena un poco familiar. Está bien, si entiendes, siéntate ahí. Humo. También, Gondo. Sobre eso.
Gondo sabía lo que se avecinaba incluso sin escucharlo. Todos los herreros que habían venido habían dicho lo mismo. Nadie más que su majestad tiene ese vino. ¿Lo entiendes? ¿Entiendes que un vino así solo se puede encontrar en su país? Aje. Es verdad. Ese sabor, como la alegría que se esparce por la boca. Se desliza por la garganta, pero arde en el intestino. Aje. Muy bien, si lo entiendes, siéntate allí. Gondo empujó al herrero, que estaba imaginando placeres invisibles, en la dirección apropiada. Vamos, no seas así. Lo has probado antes, ¿no? ¿Entiendes cómo me siento, verdad? Nunca lo he tocado. No soy fanático de la bebida. Oh, qué desperdicio. Gondo, te has perdido las 4/5 partes de tu vida. Sí, apúrate y siéntate. Mira, todos esos tipos se lo han bebido, deberías ir a discutirlo con ellos. Oh. De verdad. El herrero emocionado comenzó a correr y luego se detuvo de repente. Luego, se volvió para mirar a Gondo. Muchos de los herreros aquí también lo habían hecho. Digo, Gondo. Está bien. No te preocupes por mí. ¿En realidad? Pero. Está bien. Es por eso. Entiendo. Sin embargo, hay una cosa que debes recordar. Puedes acudir a mí en busca de ayuda en cualquier momento. Después de decir eso, el herrero se movió para sentarse con los demás. Luego, se unió a la entusiasta discusión sobre los placeres del alcohol. Gondo suspiró, el corazón le dolía levemente. El rey hechicero Ainzoalgaun le había dado a Gondo cierto objeto para reunir a los herreros rúnicos. Ese objeto era vino. Gondo no bebió, pero ningún enano pudo resistir el sabor del delicioso vino. Por lo tanto, al abrirles el apetito con una pequeña muestra de alcohol exótico y prometerles una botella grande más tarde, deberían poder reunir aproximadamente a la mitad de los herreros. Eso era lo que había dicho el rey hechicero. Sin embargo, cada asiento aquí parecía estar lleno. Gondo suspiró de nuevo. Hablando personalmente, no quería juntarlos con trucos tan baratos. En cambio, quería inflamar su orgullo como artesanos y hacer que se unieran. O mejor dicho, ese era solo el deseo egoísta de Gondo. El rey hechicero había utilizado el método más rápido y eficaz para reunir a los herreros. Confiar en su orgullo para unirlos habría desperdiciado mucho tiempo valioso. Los herreros rúnicos estaban en una situación desesperada. Habían perdido la prueba de que ellos y sus antepasados habían existido, mientras que todo lo que les esperaba era oscuridad. Sumidos en la negatividad, no era de extrañar que muchos de ellos se hubieran rendido a sí mismos. Muy pocos enanos todavía se llamaban a sí mismos herreros rúnicos y practicaban su oficio. La mayoría de ellos habían quitado las tejas de sus talleres y simplemente vivían día a día una existencia desesperada y sin sueños. ¿Podría haber vuelto a encender el fuego en corazones como los de ellos? Gondo esperaba ansiosamente a Ainz y lo que sucedería a continuación. A la hora señalada, Gondo comprobó el número de enanos que habían aparecido. Todos estaban presentes. ¿Bien? Ainz-sama preguntó si podía empezar. La chica que corrió hacia Gondo era una de las ayudantes de confianza del rey hechicero, Aura. «Oh, ¿puede decirle a su majestad que todos se han reunido?» «Lo tengo». La chica se escapó. Mientras la veía irse, Gondo ladeó la cabeza. No estaba muy seguro de que era exactamente esa chica. ¿Por qué ese casi omnipotente señor no muerto depositó tanta confianza en ella? ¿Era ella la prueba de su amistad con los elfos oscuros? Mientras Gondo reflexionaba sobre esto, Ainzoalgaun dio un paso adelante en una plataforma elevada. A su lado estaba la otra chica que le servía de ayudante. Oh. Son no muertos. Un enemigo. Los enanos se vieron sumidos en el caos. Eso era de esperar. Los no muertos eran los enemigos de todos los que vivían. Esa. Silencio. La chica, Schaltear Bloodfallen, levantó la botella en su mano. Los ojos de todos podían distinguir el resplandor ámbar del interior.
Eran un grupo intensamente práctico, por lo que su atención se centró en la botella en lugar del rostro de no muerto de Ainz, y se quedaron en silencio. Ainz-sama, ¿cuál es su voluntad? No, no hay nada. Gracias por tu arduo trabajo, Schaltear. Muy bien, gracias a todos por venir. Hay suficiente vino para todos, así que después de esto, solo tomen una botella sobre la marcha. Hasta entonces, espero que se callen y me escuchen. Por supuesto, si sientes que no vale la pena escuchar las palabras de los no muertos, puedes irte en el acto. Por supuesto, no obtendrán una botella de este vino. El rey hechicero recorrió con la mirada a los enanos. Cada fibra de su ser, desde su actitud hasta su dicción y muchas otras cosas, era una prueba segura de su abrumador poder. Luego estaba su porte altivo y real que los hizo encogerse instintivamente ante él. Era como si cada articulación de sus dedos estuviera impregnada de poder. Entonces, ¿confío en que no haya objeciones si empiezo a hablar? Los enanos asintieron en silencio. En primer lugar, soy el rey hechicero Ainzoal-Gaun. El dominio al sur de esta cordillera, más allá del gran bosque de Tab, me pertenece. Poder encontrarme con ustedes, estimados herreros rúnicos, me deleita desde el fondo de mi corazón. Muy bien, mis palabras son una propuesta muy simple, así como una solicitud. Vengan a mi país. Quiero usar sus habilidades rúnicas para comenzar una revolución en el encantamiento de ítems mágicos. Al escuchar las palabras del rey hechicero, una punzada de dolor, nacida de la decepción y la desesperación, atravesó el corazón de Gondo. Gondo negó con la cabeza. Dejó a un lado el asunto de su padre y su abuelo y miró los rostros de los herreros desde un costado. Todos tenían expresiones amargas en sus rostros. Su respuesta no parecía positiva. Perdón, pero tengo una pregunta que deseo hacer. El enano que levantó la mano miró a Gondo. ¿Para qué quieres nuestro arte? Hablando francamente, también es prácticamente un arte moribundo en este país. El enano que habló era uno de los herreros mayores presentes. Sencillo. Quiero que redescubras los secretos perdidos de tu arte. ¿Perdido? Bajo los ojos de los herreros rúnicos, el rey hechicero sacó una espada de su dimensión de bolsillo. Los enanos jadearon al unísono. Fue un Chak, nacido de ver una espada salir de la nada. También hubo terror al ver al rey esquelético, envuelto en una luz impía, sosteniendo una espada. Pero la razón por la que Gondo exclamó a su pesar fue el mismo asombro que llenó a todas las demás personas aquí. Era una espada de hoja negra de extraordinaria calidad. El borde increíblemente fino prácticamente brillaba con un resplandor mágico. ¡Tan maravillosa espada! Increíble, nunca había visto algo así en mi vida. ¿Es esta la espada de la mitología enana? Oh. ¡Qué hermosa vista es esta! El rey hechicero levantó la espada, como para mostrársela a los enanos. Los ojos de Gondo también siguieron instintivamente su brillo. Está bien, señores, presten atención al cuerpo de la espada. Gondo siguió hacia donde señalaba el rey hechicero y gritó. También lo hicieron los otros herreros. Había 20 runas púrpuras grabadas en él. Sin embargo, solo Gondo notó que una de las runas en la espada era la misma que la que el rey hechicero había descrito durante su encuentro en el túnel. Ya veo. Por eso sabía tanto sobre runas. Debe haber obtenido ese conocimiento mediante un estudio cuidadoso de esa espada. Entonces, quiero preguntarle, señores. ¿Hay 20 runas en esta espada? ¿Es posible tal cosa? La respuesta fue evidente, era imposible. Nadie aquí podía hacerlo, no importa cuánto lo intentaran. Y luego, estaba esta espada, que parecía existir solo para burlarse de su incapacidad para hacerlo. Los herreros se levantaron de sus asientos, cada uno con un infierno furioso en sus ojos. Había una pasión en ellos que no había estado allí cuando hablaban de bebidas. Entonces, la multitud avanzó como una horda de zombis que se abalanzaban sobre los vivos, a los pies del rey hechicero. Déjeme ver. Por favor. Déjame tocarla. Podría aprender algo. Te lo ruego. Insolencia.
La chica de cabello plateado miró a los enanos invasores con una mirada aterradora en sus ojos. Los enanos se quedaron paralizados por un instante, como empalados por un miedo que cortaba como cuchillas heladas. Y luego. Están siendo demasiado ruidosos. Tranquilícense. No había duda de que estaban en presencia de un verdadero gobernante. Su aura era la de un líder que estaba completamente seguro de su posición. Por otra parte, podría haber sido porque era un maestro de la muerte sin igual. Gondo había sabido esto desde que conoció a Ainz en ese túnel, pero Ainz no había revelado ese lado de sí mismo en ese entonces. Debe haber sido un acto para evitar que Gondo se encogiera de miedo. Esta debe ser la verdadera naturaleza del rey hechicero. No puedo distinguir su expresión, pero parece complacido. Debe ser porque todos se están moviendo como él planeó. Un momento, buenos herreros. Por favor, escúchenme hasta el final. Después de eso, pueden tocarla directamente. No continuaré hasta que estén sentados, y tampoco podrán obtener esta espada. Abatidos, acobardados por su aire de poder soberano, los herreros regresaron a sus lugares. Gracias. Entonces, continuaré desde donde lo dejé. Mi pregunta sigue en pie, ¿una espada con 20 runas grabadas en ella está dentro de sus habilidades? Todos miraban al más viejo y experimentado de los herreros. Sacudió la cabeza impotente y respondió. No, no lo está. Hasta donde yo sé, solo he oído hablar de 6. Surgió un torrente de preguntas. ¿Qué? ¿6? Solo he oído hablar de 5. ¿Es eso así? Parece que pocos saben de esto, pero hace 200 años, el martillo que llevaba el rey tenía grabadas 6 runas. Ese era el tesoro secreto del arte del herrero rúnico. Gondo recordó a su abuelo. Pensó en el rostro de un herrero rúnico de hace 200 años, un hombre veterano en la forja de armas. Oh. ¿Es ese el martillo de guerra que podría sacudir la tierra? Creo que lo escuché una vez en una canción. Correcto. Incluso los herreros rúnicos, aclamados como genios y prodigios, de esa época no podían producir un arma con 20 runas. Ya veo. Entonces, debe ser un arma hecha con técnicas perdidas. ¿Usted tampoco lo sabe, Majestad? No estoy seguro de cómo se hizo esta espada. Honestamente, es simplemente mi posesión. Y, sus creadores ya no están en este mundo. ¿Con eso quieres decir, entonces se perdieron más técnicas valiosas? El dolor llenó los rostros de los herreros. Gondo también sintió lo mismo. Por eso. Todos miraron las palabras del rey hechicero. Por eso, quiero revivir esas técnicas. Por eso, necesito sus fuerzas. Quiero que hagan algo como esta espada, cueste lo que cueste. El silencio descendió. No hace falta decir que fue porque todos eran conscientes de lo casi imposible que era esta tarea. Incluso el más hábil de los herreros rúnicos presentes se había esforzado por esculpir 4 runas a la vez. El rey hechicero estaba pidiendo 5 veces esa cantidad. Sin embargo, ninguno dijo, es imposible. Tenían su orgullo como artesanos, y después de ver las obras maestras de un artesano anterior, no se atrevieron a negarlo. Esa espada es como un desafío de los herreros de antaño a los herreros de hoy. Pensó Gondo. Quiero hacerlo. Alguien susurró esas palabras. Pronto, esa voz no estaba sola. Yo también. Quiero intentarlo. Quiero mostrarle al mundo cómo es una leyenda real. No, seré yo quien será aclamado como una leyenda. ¿Qué tontería es esa? Yo soy quien soportará esa pesada carga. El sonido de un aplauso resonó en el aire. Su fuente fue el rey hechicero en su escenario. Aunque no sabían cómo lo había hecho con sus manos huesudas, se decía que todo era posible para un lanzador de magia. Maravilloso. Sin embargo, ¿pueden hacerlo ustedes mismos? ¿Puedes alzar la voz y decirle tu desafío a una leyenda? Podría ser posible. Puede que no. Por lo tanto, espero que vengan a mi país y dediquen sus vidas a crear nuevas técnicas. El silencio descendió una vez más.
Gondo estaba muy consciente de sus sentimientos. El rey hechicero estaba ofreciendo a estas personas, que estaban muy conscientes de que su arte estaba prácticamente extinto en la nación enana, una oportunidad brillante en la palma de su mano extendida. ¿No deberían apostar sus vidas por este desafío? Está bien, entonces te encomiendo esta espada. El rey hechicero bajó del escenario, presentando su empuñadura a uno de los viejos herreros. Quizás fue una coincidencia, o quizás lo había investigado de antemano, pero el hombre a quien se lo presentó era considerado un genio solo superado por el difunto padre de Gondo, y su voz tenía mucho peso entre los herreros rúnicos. No la alcanzó. Era natural confundirse cuando se le presentaba una espada tan poderosa. ¿Está bien? ¿Está bien entregar un arma tan poderosa que tal vez nunca vuelva a ver en toda mi vida a alguien como yo? Ahora mismo, no sois enanos tentados por el vino, sino herreros rúnicos que desean aceptar un desafío. Puedo depositar mi confianza en eso. Además, dejaré esta ciudad por un tiempo. Por lo tanto, simplemente se la presto. El enano se enderezó. Ya veo. Entonces, permítame tomarla prestada, Su Majestad. Se inclinó profundamente y recibió la espada con el mayor respeto. Aún así, tengo que decir que no entiendo muy bien las técnicas de la artesanía rúnica. ¿Es posible tallar runas en una espada y luego encantarla con magia? Así no funciona, Majestad. Las runas son símbolos imbuidos de maná. Por lo tanto, las runas talladas y los encantamientos son mutuamente repulsivos. Si un lanzador de magia poderoso intenta un encantamiento, las runas se distorsionarán. ¿Es eso así? Por cierto, cuando dice que se irá de Feojer, ¿a dónde se dirige? Ah, iré a su antigua capital real. Los enanos gimieron todos a la vez. Podía oírlos decir cosas como, esas ruinas, a un lugar tan peligroso, donde los Wagoas todavía gobiernan. Gondo sabía eso, pero había un mensaje dentro de ellos que no podía pasar por alto. Dicen que hay 3 juicios esperando a quienes deseen ir desde este lugar. ¿Estará bien? Los 3 peligros, se dice intransitable. Incluso si superas el primero de ellos, el laberinto de la muerte es impenetrable. Todos los oradores eran enanos mayores. Como se esperaba de aquellos que eran viejos y estaban llenos de años, parecería que sabían cosas que ni siquiera Gondo sabía. Quizás sea mejor preguntarles al respecto e informar al rey hechicero. El herrero rúnico que se había enderezado dio su consejo al rey hechicero. Su Majestad, ese lugar debería ser la guarida de un dragón gigantesco. Ese lord de los dragones de escarcha, el dragón Lord Blanco, podría estar en residencia. Él fue el motivo de la destrucción de Feotibás. Sé que Su Majestad posee un gran poder, pero en mi humilde opinión, ese dragón lord es igualmente poderoso. Oro para que se cuide. Un dragón, entonces. De hecho, sería un oponente muy interesante. Entonces procederé con la mayor precaución y lo trataré con cuidado. Después de eso, hubo varias preguntas más simples y la reunión se disolvió. Esto se debió a que todos se dieron cuenta de que cuanto antes terminara, más tiempo tendría el rey hechicero para recuperar su capital. No podían soportar interponerse en eso, pensó Gondo. O quizás, querían inspeccionar la espada que habían recibido. Gondo no sabía cuál era la respuesta correcta, pero dado el infierno a los ojos de los artesanos enanos, probablemente era la última. El deseo de gritar, Yahoo, llenó a Ainz. Se había sentido así desde que terminó su presentación. No fue diferente de cuando había sido Suzuki Satoru. Tanto si había tenido éxito como si había fracasado, quería gritar mientras disfrutaba del sentimiento de liberación y alivio. Eso fue asombroso, Ainz-sama. Realmente tiene todo eso encendido. Eso fue realmente increíble. La única persona en Nazarik que podría hacer eso es usted, Ainz-sama. Ainz resistió el impulso de decir, no, avergonzado cuando Aura y Chaltear lo elogiaron. Quizás si fueran de Miurge o Albedo, podría mirarlos mientras se preguntaba si se estaban burlando de él. Pero como eran Aura y Chaltear, podía tomar sus palabras al pie de la letra. Quizás si fuera Suzuki Satoru, incluso podría decir, estoy agotado, ¿quieres tomar una copa?, y dirigirse hacia una máquina expendedora,
pero el hombre que gobernaba Nazarik y el reino hechicero no podía decir esas cosas. Bueno, no fue mucho. Estoy seguro de que Demiurge o Albedo podrían hacer un mejor trabajo. Ciertamente no. Sí, sí. Incluso esos dos no podrían jugar tan bien con esos enanos. Ainz no se sentía así, pero no esperaba que la situación se desarrollara tan bien. Y luego, el sentimiento de culpa progresivo sobre si este éxito era algo bueno comenzó a apoderarse de él. Naturalmente, la espada que les había mostrado a los enanos era un ítem de Yggdrasil. Yggdrasil no tenía un sistema de runas. Por otra parte, podría haber existido dentro de los datos del juego, pero nadie lo había descubierto hasta el final. Por lo tanto, las runas grabadas en esa espada eran meramente cosméticas, para decoración. Al principio, había pensado, tal vez podrían interesarse si vieran esta espada. Pero lo había tomado completamente desprevenido por la intensidad de su reacción, hasta el punto en que se arrepintió de haber dicho que quería que hicieran una espada como esa. Sin embargo, Ainz reprimió ese sentimiento. Tuvo que fortalecer a la gran tumba subterránea de Nazarik. Dado que un enemigo con un ítem de clase mundial podría aparecer en el futuro, y podría haber jugadores ocultos luchando contra él, tenía que aumentar su fuerza de combate. Ainz miró a Schaltear. Era una chica vampiro que parecía sonrojarse de vergüenza, lo que en realidad era bastante sorprendente cuando lo pensaba. Era una semilla que Peroroncino había dejado. Y ella fue la primera NPC que no tuvo más remedio que matar con sus propias manos. Su supresión de emociones anuló la oleada de odio que siguió, pero aún así, no pudo olvidarlo. No podía olvidar la sombra del poseedor del ítem de clase mundial que le había hecho hacer tal cosa. Para alcanzar su objetivo, incluso hacer que la gente se sintiera miserable con mentiras no era digno de consideración. Lo más importante en este mundo eran los residentes de Nazarik. Todas las demás vidas estaban 2 o 3 peldaños por debajo de ellos. La igualdad de vidas no era más que los desvaríos de un loco. Si toda la vida fuera igual, entonces le gustaría poner a un hombre que torturó a la gente hasta la muerte en una silla eléctrica, y un campeón de dicha igualdad en otra silla, y luego hacer que este último decida cuál de ellos debe morir. Cualquiera que realmente pudiera decir que podía confiar su destino a una tirada de dados era un verdadero creyente. Sin embargo, Ainz mataría al primero sin dudarlo. Esto se debía a que Ainz sabía que las vidas no eran iguales. No se podía comparar la vida de los NPCs dentro de Nazarik con la vida de las personas fuera de él. Ese es Ainz-sama para ti. Tienes razón. Antes de que pudiera terminar su tren de pensamientos, el elogio de Aura Ischaltear apuñaló su corazón. En todo caso, no digas que fueron jugados. Simplemente les dije la verdad. Les había dicho eso por el bien de Gondo, que debería haber estado detrás de él. Sin embargo, cuando no hubo respuesta desde atrás, Ainz algo desconcertado se dio la vuelta. Gondo se acercó más, preparado para despedir a Ainz. ¿Qué pasa, Gondo? Al ser abordado, Gondo levantó la cabeza. Su Majestad. Ya que les dijiste todo eso, ¿debo considerar que el Consejo aprobó el envío de los herreros rúnicos? Por supuesto. Dijeron que también enviarían un equipo de inspección en el futuro para ver si estaban siendo tratados como esclavos, pero fundamentalmente, acordaron hacerlo. ¿Es eso así? Entonces, ¿esas grandes personas realmente sintieron que el arte rúnico ya no era necesario? Las lágrimas de Gondo corrían por sus mejillas. Ainz estaba conmocionado. Fuera de la infancia, las lágrimas de un hombre eran algo raro. Esas lágrimas debieron derramarse porque se enteró de que el arte que admiraba y del que se enorgullecía había sido juzgado sin valor y abandonado por su país. Pero, ¿era ese realmente el caso?, pensó Ainz. Dadas las circunstancias de la nación enana, sería muy difícil para ellos rechazar la solicitud de una nación que se había comprometido a enviarles refuerzos. Las necesidades de muchos superan las necesidades de unos pocos. Esa fue una verdad entre las naciones. Incluso Ainz mataría a cientos de millones de personas por Nazarik. Aún así, no había necesidad de contarle a Gondo nada de esto. De hecho, Gondo
Este país parece ver a sus herreros rúnicos como desechables. Los entregaron sin apenas resistencia cuando yo los pedí. Gondo, así como los herreros rúnicos que podrían escuchar esto de él, tuvieron que abandonar su país hasta cierto punto. Si bien fue muy difícil abandonar por completo la tierra de nacimiento de uno, todavía era un paso necesario que dedicaran su máxima lealtad al reino hechicero. Ainz palmeó suavemente el hombro de Gondo. Sin embargo, a mí no me ocurre lo mismo. Siento el potencial de los herreros rúnicos. Incluso si los sueños de Gondo no pudieran realizarse, monopolizar a estas personas hábiles y usar su investigación podría permitirle desarrollar una contramedida contra enemigos con armas rúnicas. El conocimiento era poder. Incluso si te descarta un país, no se acaba mientras otro te necesite, ¿no crees? Ainz palmeó el hombro de Gondo varias veces. Gondo se secó la cara con torpeza. Muchas gracias, Su Majestad. Permítame satisfacer sus expectativas con todas mis fuerzas. Humu. Lo esperaré con ansias. Ainz sonrió, aunque su rostro no se movió, como si dijera, confío en ti. Por otra parte, Ainz había estado pensando. Sería bueno si pudiera aprender sobre la capital enana. Probablemente necesitaría que Gondo hiciera un trabajo preliminar para obtener más información. Y luego, tuvo que hablar con el comandante en jefe. Los dragones en Yggdrasil podrían vivir para siempre. No sería extraño que fueran individuos de un poder inimaginable. Así que con toda probabilidad habrá un dragón de escarcha esperándome. De repente, el rostro de un hombre joven, no, una mujer joven apareció de entre sus recuerdos. Ahora que lo pienso, ella dijo que quería ayudarme a aprender más sobre ellos. Es una pena. Fin del capítulo 4.